Hola a todas y todos, me llamo Jesús España Rodríguez, soy doctorando por la Universidad de Córdoba. Actualmente soy beneficiario de un contrato de formación para profesorado universitario y trabajo en el Departamento de Historia de Arte, Arqueología y Música de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Mi tesis versa sobre el cine, concretamente sobre el retrato cinematográfico y su conexión con autores orientales, algunos europeos y sobre todo con José Luis Guerín, el cineasta barcelonés. Pero mi comunicación de hoy tiene que ver con la pervivencia del cine de atracciones. Y vamos a dedicarnos a ello, a intentar contextualizar exactamente qué quiere decir cine de atracciones y cómo se concreta en el cine actual. El nombre de la comunicación, pervivencia del cine de atracciones, Project A. Guy Wak, Jackie Chan y Sammo Hung. Una película de 1983. Cine de atracciones versus MRP. Antes de nada vamos a intentar hablar sobre la teoría que nos habla del cine de atracciones. Tiene que ver con cómo se encasilla, se contextualiza el cine de los orígenes. El primero que intenta darle un poco de contexto, un armazón teórico a todo esto es Noel Burch, que en su celebérrimo El tragaluz del infinito nos habla de un MRP y de un MRI. Este cine de los orígenes, el que va desde la aparición del cinematógrafo, la aparición del cine tal y como lo conocemos hasta pues, aproximadamente 1910-1907, él entenderá que existe un modo de representación primitivo para hablar de una serie de producciones de esta época hasta la llegada del modo de representación institucional, ejemplificado por D.W. Griffith. Esta teoría, esta es la gran falla, entendemos, de esta teoría, entendía pues de alguna forma con esa palabra de primitivo que existía una evolución. Entendía el cine, y es algo que los historiadores del arte más o menos modernos queremos evitar o de lo que queremos evitar hablar, como una evolución humana. El cine, la historia del arte como las edades del hombre, desde un niño que balbuce, un niño balbuciente, hasta un adulto que ya hace una obra de madurez. Frente a esta teoría tenemos la de Tom Gunning, que hace una distinción, nos habla de cine de atracciones y cine de integración narrativa. Cine de atracciones para ese MRP y cine de integración narrativa para ese MRI. Entendemos aquí no una evolución, sino dos modos de ver más que una evolución estética. Cine de atracción, cine de atracciones y cine de integración narrativa. ¿Qué entiende por cine de atracciones Gunning? Pues una serie de producciones, como digo, desde el inicio del cinematógrafo, también producciones de Edison, hasta la llegada del cine de integración narrativa, posterior de Griffith. Será un cine que sobre todo intentará beneficiarse de esa fascinación que existe en este momento por la aparición, por esa mostración al mundo de las imágenes en movimiento. El cine de atracciones se intentará eso, desarrollar, explotar esa estética donde lo que prima realmente es excitar, estimular el ojo del espectador. Entre qué entendemos o qué sería cine de atracciones, pues el propio cine de Edison, con una mirada dirigida con primeros planos en esas máquinas que Edison comercializaba, que eran para un solo espectador, el cine de los Lumière que se exhibía en público, donde haya planos mucho más amplios y el espectador puede desparramar la mirada fascinado con el movimiento, la escuela de Brighton, que tendría que ver con el punto de vista, el cine surrealista, etcétera. Con, digamos que el advenimiento del cine de integración narrativa, el cine de atracciones de alguna forma pues quedará relegado. Todo este cine de atracciones, estos tipos de cine, estos tipos de estética, de entender ese movimiento o esa forma de captar y de llevar el movimiento al espectador que decíamos que era el cine de atracciones, digamos que quedarán relegados frente al cine de integración narrativa que ejemplifica Griffith, sobre todo en esta película del nacimiento de una narración. De alguna forma esto será
el germen de lo que será posteriormente el cine clásico, este cine o lo que entendemos por el cine clásico actualmente, donde lo nuclear es la trama, la historia y donde todo está supeditado a esta trama. En el cine Griffith será primordial nuclear el montaje, por ejemplo. Aunque el cine de atracciones convivirá con el de integración narrativa de 1903 a 1907 aproximadamente, llegará un momento en que el triunfante será este cine de integración narrativa que se irá depurando hasta conformar lo que entendemos como cine clásico. Este cine clásico donde todos los elementos estarán al servicio de la causalidad, de la lógica dramática del relato, montaje, escenografía, dirección, actores, etcétera. Es cierto, y es lo que vamos a tratar de ver durante esta comunicación, que aún dentro del cine clásico existirán momentos en que ciertos autores, autoras utilizan esta atracción, pero siempre una atracción supeditada a ese armazón clásico, a la trama, etcétera. Un ejemplo concreto muy oportuno será el de Hitchcock. Aquí vemos un pequeño fragmento de Vértigo. Supervivencia del cine de atracciones dentro del cine clásico. El primer ejemplo lo vemos aquí con la teórica Laura Mulvey. Laura Mulvey identificará la aparición de la mujer, esas irrupciones de la mujer en momentos puntuales de ciertas películas del cine clásico como de alguna forma una imagen atracción y que instantáneamente subvierten esas rígidas reglas de Hollywood, sobre todo esa supeditación a la lógica causal, a la trama. Y voy a leerla textualmente, a Laura Mulvey. La presencia de la mujer es un elemento indispensable del espectáculo en el cine narrativo convencional, aunque su presencia visual tiende a operar en contra del desarrollo del hilo argumental, al congelar el flujo de la acción en momentos de contemplación erótica. Esto es, la trama se paraliza para que se pueda observar, para que el hombre pueda observar a la mujer, en este caso, Hilda, que es la imagen que vemos en pantalla. Otro momento donde si existe un paralelismo muy claro con el cine de atracciones, en este caso con el cine de los orígenes, pues estos grandes musicales de Hollywood, donde aunque existe una trama, siempre la hay, suele ser de alguna forma el ascenso de una estrella joven hasta, hasta conseguir el éxito, pero donde también la trama se paraliza para que el público pueda disfrutar de estos momentos, por ejemplo, tan coloridos, estas coreografías donde hay figurantes y figurantes. Como digo, esto nos conectará y lo veremos un poco más adelante con esa forma de entender la atracción de Méliès, con esa forma tan artística de ver cada cuadro cinematográfico. Luis Buñuel, por salir un poco de la producción de Hollywood, aunque el armazón de algunas películas de Buñuel es clásico, existe una trama, habrá momentos en que él, precisamente él que trabajó el cine de atracciones en su juventud, el ejemplo de, por ejemplo, de Un perro andaluz, una película que todo el mundo conoce, donde esa excitación del ojo, que era como la preocupación de los cineastas de los orígenes, él la lleva un poco a sublimar, la lleva más allá con algo que se va a convertir en una agresión el ojo. Recordéis esa navaja como corta la luna y el ojo de Un perro andaluz. Perdón. Veremos como este ejemplo concreto de Los Olvidados de 1950 tendremos un momento en que uno de esos chicos protagonistas que pertenecen a clases muy desfavorecidas lanzará un huevo a la cámara. Una agresión a la lógica dramática del relato con todo lo que ello conlleva. Aquí tenemos a Hitchcock en otro momento de supervivencia de este cine de atracciones, como dentro del cine clásico, entendiéndolo a él, a Hitchcock, como un cineasta de autor, como un cineasta manierista dentro de este cine clásico, que será una forma de tensionar el modelo, pero bueno, ese es otro asunto. Él utilizará dentro de sus tramas clásicas momentos en que también se intente excitar el ojo, en este caso agredirlo. El ejemplo es de los pájaros, donde este accidentado, este atacado por los pájaros, será hallado en un momento de la película y con unos cortes de montaje en progresión veremos cómo se lanza esa cara hacia el espectador. En lo que yo entiendo, otra forma de
supervivencia del cine de atracciones en una película clásica. Centrándonos ya en el cine más actual, en el cine digital en este caso, muchos autores entienden estas grandes películas, estas franquicias de superhéroes, este cine del digital como una especie, una suerte de nuevo cine de atracciones. Es el caso de Ángel Quintana, que se refiere así a estas grandes producciones del cine digital. Digamos que el cinematógrafo el cineasta tenía que lidiar con ese referente. Tú lo que filmabas era un referente y quedaba una huella de ese referente en esa película que se tenía que exhibir. Esos eran los problemas o las ventajas del celuloide que hoy en día no existen con el cine digital. Hemos vuelto de alguna forma a una especie de nuevo arte de la mímesis, donde puedes modificar ad infinitum esa imagen que se va a exhibir al espectador. El ejemplo de Christopher Nolan con sus películas como Origen es este fragmento que vemos en pantalla. Será de alguna forma la sublimación de este nuevo cine de atracciones, un cine clásico que rinde pleitesía al relato, pero que esa trama, ese relato, se llega a barroquizar, recubriéndolo de imágenes de atracción de alguna forma gratuitas que siempre están justificadas. En el caso de Christopher Nolan, que intenta intelectualizar todo su film, todas estas imágenes de atracción que vemos están justificadas. La lógica dramática del relato se justifica porque estamos dentro del mundo de los sueños. La producción en Extremo Oriente, pues digamos que aunque existen otro tipo de cineastas que podríamos llamar de la contemplación, este slow cinema que parece extender esas ideas de la modernidad cinematográfica europea hasta límites extremos, podríamos citar a Wong Kar-wai, Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang. Esos autores existen y son, pues, de alguna forma citados continuamente en Europa y también en Oriente. El gran público acudirá en masa a ver películas que tienen que ver con este nuevo cine de atracciones que he introducido anteriormente. Nuevas versiones, nuevas formas de entender la acción o de disfrutar la acción, los nuevos policíacos, este neo-noir, cine artes marciales o de aventuras, o el género del wuxia, que de alguna forma es un género que se sitúa en una época medieval en China, y eso con imágenes muy bellas donde los protagonistas parecen levitar o flotar. De alguna forma podemos entender todo esto como un cine de atracciones. El público sigue fascinado por ese movimiento en pantalla y sigue acudiendo en masa a disfrutar de esas películas de acción donde la atracción él sigue siendo lo importante, aparte de la trama. He puesto aquí en pantalla un fotograma de Assassin de 2015, de Hou Hsiao-hsien, que es un wuxia bastante particular. Parece más cerca de un cine de la contemplación que de un nuevo cine de atracciones. Pero bueno, es un híbrido muy interesante. Project A. A Gai Wak, de Jackie Chan y Sammo Hung. Es conocida en España como Los Piratas del Mar de China y por contextualizarlo un poco tendremos las luchas o esa rivalidad entre la Marina Portuaria china, la policía y los piratas de esta China de comienzo del siglo XX. Supondrá esta película la vuelta a Hong Kong de su protagonista, Jackie Chan, después de un fallido intento de ser actor en Hollywood con los locos de la Cannonball, aunque volverá a Hollywood como todos sabemos. Esta Project A, el título en inglés, supondrá un éxito morrocotudo, tendrá continuaciones y se centra sobre todo en que podremos disfrutar en pantalla de esa habilidad para las coreografías de sus dos directores, a los que vemos en pantalla, y de las proezas atléticas de Jackie Chan. ¿Por qué vamos a conectar exactamente este cine con el cine de atracciones? Pues con una rima con Buster Keaton que veremos en adelante y con una forma de entender la lógica causal de los acontecimientos que podemos comparar un poco con el cine de atracciones de Méliès y lo entenderemos más adelante. Curiosamente, en estas películas se hace famoso, se hace célebre una forma de enriquecer los créditos finales, que es introducir bloopers, los gazapos, las típicas tomas falsas de español. ¿Por qué será importante o interesante esto? Lo veremos, porque
de alguna forma el público estará interesado en todo lo que se ha rodado, mucho más allá de la trama, que existe, como digo. Esta primera rima que podemos establecer entre el cine de atracciones y estas películas orientales hongkonesas de Jackie Chan, bueno, sobre todo Buster Keaton, aunque ese grueso, esa época mágica de Buster Keaton, que son unos 5 o 6 años, que incluye esos grandes films que todos conocemos de él, como Las Tres Edades, Sherlock Jr., el maquinista de la General, ya estaban, digamos que, o estábamos en ese momento en que la atracción, el cine de atracción estaba subsumido en ese cine de integración narrativa. Es verdad que este seguía siendo esencialmente un cine de atracciones, porque aunque existían tramas maduras, que eran lo importante en la película, realmente uno de los grandes alicientes de estos filmes era ver cómo precisamente Buster Keaton podía jugarse la vida y daba cuenta o exhibía al público sus grandes capacidades atléticas. Por eso entendemos que Jackie Chan es uno de los mayores herederos de este cine de atracciones de Keaton, porque si Keaton o el sello Keaton era intentar mostrar a todas luces que era él el que hacía estas proezas, es algo que hace Jackie Chan intentando cortar lo menos posible, o al menos que dentro de cada plano sea evidente que no hay un doble, sino que es él el que está haciendo todo. Por eso podemos entender que Jackie Chan, a grandes, salvo las distancias, eh, tanto temporales como a nivel de contenido, es una especie de heredero o el mejor heredero de Jackie Chan. Aquí vemos un fotograma de Las Tres Edades que precisamente tiene un momento en que el protagonista cae de un edificio a través de unos toldos. La caída desde la Torre del Reloj en Project A, en Piratas del Mar de la China, de Jackie Chan. Vamos a ver un momento en que el protagonista, voy a contextualizar la trama, aunque realmente no es importante, queda asido a un reloj, a las manecillas de un reloj, con ese homenaje a Harold Lloyd, el hombre mosca que todos recordamos, y no tendrá más remedio que caer al vacío. ¿Por qué volvemos al cine de atracciones de Méliès en este momento? Porque aunque lo importante en Méliès era la atracción dentro de cada cuadro, había una desatención consciente al montaje, había una sucesión de cuadros, pero no había una relación o un cosido de imágenes entre uno y otro. Cada cuadro era un elemento artístico en sí mismo, estaba lleno de... Méliès llegó a colorear los propios fotogramas, estaba lleno de starlets, de movimientos, de bonitos decorados, de acróbatas, de artistas de circo, como era el mismo Méliès, que procedía del mundo del teatro. Ya digo que, aunque había una historia trivial, lo importante era esa exuberancia escenográfica que existía en cada cuadro. En el caso de este viaje a la Luna, veremos un momento en que unos científicos serán lanzados con un cañón desde la Tierra hasta la Luna. Veremos el lanzamiento, veremos la Luna, veremos cómo el cohete en un plano general de la Luna, ese celebérrimo, ese icónico plano que todos recordamos de esa luna barra queso con el cohete incrustado en un ojo, y después veremos un cuadro de la superficie lunar vacía en la que se incrusta este cohete. Como voy diciendo, no existe una coherencia en el desarrollo causal en este montaje, en el tiempo de la película, porque no es uno de los intereses de Méliès. El caso de Project A. El curioso caso de Project A, pues dentro de esta película, que no deja de ser una película clásica, veremos la caída. Finalmente Jackie Chan, el protagonista, no puede seguir asido a las manecillas del reloj y cae. Cae a través de una serie de toldos. Veremos la caída a cámara lenta e inmediatamente después el montaje nos mostrará de nuevo una caída. Una caída que parece ser la misma pero no lo es. Por la trayectoria del protagonista a través de los toldos, por cómo llega al suelo, veremos que en una especie de, vamos a llamarlo, subversión de las normas del cine clásico, de este montaje en continuidad, que es uno de los elementos nucleares del cine clásico, el protagonista cae de forma distinta, precisamente porque es obvio que esta caída se ha filmada dos veces. No la misma caída, sino una repetición.
la lógica causal de los acontecimientos se subvierte de alguna forma o son ninguneados aquí. Esa desatención existe igual que en Méliès, porque si bien Méliès era consciente de que el público de su época no estaba muy interesado en el montaje, sino realmente en disfrutar de cada cuadro, no disfrutar del cosido de un cuadro con otro, cosido entendemos como montaje. Jackie Chan entiende un poco lo mismo aquí. Él conoce al público de su tiempo y sabe que esa fascinación por disfrutar barra atemorizarse con la caída del protagonista es más importante que la lógica causal de los acontecimientos. De alguna forma, lo moral, lo ético, es mostrar al público que ha pagado su entrada todo lo que se ha filmado, todo el material filmado, donde se ve a este nuevo hombre mosca jugándose la vida como una prueba como si estuviéramos dentro de un juicio. Aquí vemos estos fotogramas de un viaje a la Luna, el lanzamiento del cohete, la Luna, cómo se incrusta el cohete en la en este caso en ese retrato de la Luna, la superficie lunar, cómo cada cuadro es independiente y cómo no existe una lógica causal en la continuidad en el montaje. Sucede lo mismo en Piratas del Mar de la China. Jackie Chan ha sido a la Torre del Reloj, la caída que es existen dos tomas de esa caída que son utilizadas ambas para el montaje final, aunque a todas luces no es la misma caída. Conclusiones, pues que ante todo sorprende ese carácter circular tan de la tradición oriental, de la filosofía oriental del cine, que lo hace de alguna forma mirar atrás a sus orígenes. Entendemos así que esa fascinación tan arcana del público por el movimiento existe. Curioso que esto exista de este cine donde supuestamente la atracción ya está tan domesticada, tan domeñada al servicio de ese cine clásico o incluso de esta llegada del digital, donde la mímesis y este cine exceso parece avasallarlo, acapararlo todo y estar en su esplendor. Aparte de esa rima con el propio Buster Keaton o Méliès, entendemos que realmente este cine y estos públicos están interesados en eso que es lo meta cinematográfico. De alguna forma el cine empieza a desasirse de ese interés o por esa lógica causal o por la trama sobre todo y entenderemos que esto hará que el cine empiece a reinventarse, un poco atendiendo a las demandas del espectador y un poco atendiéndose a sí mismo. Aquí tienen una bibliografía un poco corta sobre el tema y por supuesto los emplazo a si tienen algún tipo de duda escribirme, creo que mi correo aparece en una de las diapositivas, dar las gracias a Hermes por darme esta oportunidad y darles gracias a los que me están escuchando y viendo por su atención. Gracias de nuevo.